El Pelaínez señala con toda naturalidad como únicas fuentes de los ejercicios la práctica de las meditaciones y la especial ilustración de Dios. Cuanto a la segunda fuente, halla su origen en aquella eximia ilustración a orillas del río Cordoner, añadiendo que, en casi todos los misterios de la fe, Ignacio fue especialmente consolado e iluminado del Señor 25. Otros medios humanos no los tuvo, no maestro alguno, porque nos dice el mismo Ignacio que, no tenía maestro que le enseñase, no libros, porque también dijo que, fuera del Kempis, nunca más había querido leer otro libro de devoción. La primera fuente, o sea la experiencia propia, la confesó también Ignacio en la autobiografía, diciendo que, algunas cosas que él observaba en su alma, y las encontraba útiles, le parecía que también podrían ser útiles a otros, y así las ponía por escrito. 26. Casi toda la tradición artística nos presenta también a Ignacio arrodillado dentro de la cueva delante de la Santísima Virgen con su divino Hijo en los brazos, y él escribiendo los ejercicios como bajo la inspiración de Jesús y de su Madre Santísima. Esto no es sino expresión gráfica de lo que Ignacio nos ha dicho en la autobiografía, que Dios le enseñaba como enseña un maestro de escuela a un niño, que tenía grandes ilustraciones de la Santísima Trinidad y otros misterios de la fe, y que veía muy frecuentemente las santas personas de Jesucristo y de la Virgen María, que se le presentaban, y todo esto, muchas veces, durante mucho tiempo y estando en oración. La segunda cuestión complementaria es la del lugar en donde se escribieron los ejercicios. El lugar en donde principalmente hizo y escribió San Ignacio los ejercicios es la cueva. En los procesos de Manresa está bien clara la descripción de ella, hecha por el mismo propietario de esta, por el guarda que la custodió después que fue venerada y por infinitos testigos que sabían la vida que allí llevaba el santo. 25 Monumenta Ignatiana, Ser. 4, Volum 1, Pax. 132-133. 26 Autobiografía, N. 99. Penitente. Las 7 horas de oración diarias, las grandes penitencias, muchas de las visitas de Jesucristo y de la Virgen María, aquí corresponden como en su lugar natural, y aquí es también donde Ignacio hallaba la paz y el sosiego que andaba siempre buscando para tomar sus apuntes espirituales. Explícitamente afirman algunos testigos que en la cueva fue escrito el libro de los ejercicios y toda la tradición gráfica lo confirma, comenzando por la vida en láminas que el Pè Rivadeneira publicó por primera vez en Amberes el año 1609. Notan algunos testigos la circunstancia dulcemente sugestionante para Ignacio que la cueva tenía un agujero o ventana natural que miraba de frente a Montserrat, por donde podía contemplar aquellas montañas ideales, palacio de la Virgen Madre de Dios. El tercer punto capital es afirmar que Ignacio, estando en Manresa, dio ya los ejercicios a otras personas, y precisamente con el nombre de ejercicios. Consta del proceso manresano que dice así: la señora Cañelles contaba al presbítero Francisco Puig que, ella y las señoras Amigant, Roviralta, Clavera y otras honestas mujeres de la ciudad solían reunirse en la iglesia de Santa Lucía. Y allí Ignacio les platicaba unos ejercicios en los cuales especialmente exhortaba a huir del pecado y abrazar la virtud, que estimasen la continua oración, frecuentasen los sacramentos de penitencia y Eucaristía, y les daba otros muchísimos documentos espirituales. 27. Efectivamente, el santo en su autobiografía da testimonio de que se ocupaba en ayudar a algunas almas que allí le venían a buscar en cosas espirituales. 28. El doctor Ramón Vila, asesor del Santo Oficio en Manresa y confesor de alguna de dichas señoras, asegura en los procesos que Ignacio les daba los ejercicios en la capilla de Santa Lucía 29. Finalmente tenemos el testimonio segurísimo del padre Polanco que dice textualmente: Spiriualia ergo illa exercitia, quae adeo ipse edoctus acceperat. 27 Fol. 230. 28 Autobiografía, N. 26. 29 Fol. 377, v. Multis Manresae comunicare coepit. En Manresa comenzó a comunicar a muchos aquellos ejercicios espirituales que él había recibido de Dios. Y el del Pelaínez que, sin usar el nombre, dice la misma cosa, hizo grande provecho en Manresa a muchas ánimas, las cuales notablemente ayudadas, hicieron mudanza de vida, con mortificación, viniendo en gran conocimiento y gusto de las cosas divinas. Y algunos de ellos han acabado su vida muy bien, y otros viven aún, dando de sí buen olor y edificación al prójimo.
30. Este hecho se reprodujo en todas partes en donde estuvo Ignacio, en Barcelona, en Alcalá, en Salamanca, en París, en Venecia, en Roma. Los ejercicios eran como la sombra de Ignacio. Juntamente con el celo de aprovechar a las almas, nació en Ignacio una grande afición a buscar personas con quienes pudiese hablar de cosas espirituales. Así nos lo asegura él mismo en la autobiografía. Y a este tiempo había muchos días que él era muy ávido de platicar de cosas espirituales y de hallar personas que fuesen capaces de ellas. 31. Estas son las últimas palabras que nos dice de su estancia en Manresa. Allí encontró una viejecita humilde y sencilla con quien dialogaba de buen grado porque veía que entraba en las cosas de Dios. 32. Pronto veremos cómo, desengañado de las personas que tienen nombre y fama de espirituales, desistió de buscarlas, contentándose con lo que el Señor le daba. Salió Ignacio de los ejercicios transformado no solamente en su alma, sino también en su vida exterior. Vio a Jesús tan natural en todas sus cosas que determinó parecérsele también en esto. Adoptó, pues, un sistema ajeno a toda rara singularidad, y conforme a la vida común de las personas honestas y humildes, ejemplo de virtudes cristianas. Más tarde dispondrá que la compañía imite la vida de los sacerdotes honestos del país en donde viva. 30 Monumenta Ignatiana, Ser. 4. Volum 1, Pag. 133. 31 Autobiografía, N. 34. 32 Ibid, N. 21. Perseverando, dice, en la abstinencia de no comer carne, y estando tan firme en ella, que por ningún modo pensaba mudarse, un día a la mañana, cuando fue levantado, se le representó delante carne para comer, como que la viese con ojos corporales, sin haber precedido ningún deseo de ella, y le vino también juntamente un grande asenso de la voluntad para que de allí adelante la comiese, y aunque se acordaba de su propósito de antes, no podía dudar de ello, sino determinarse que debía comer carne. Y contándolo después a su confesor, el confesor le decía que mirase por ventura si era aquello tentación, mas él, examinándolo bien, nunca pudo dudar de ello. 33. De una de las enfermedades que tuvo a la entrada del invierno nos consta que quedó muy debilitado y con frecuente dolor de estómago. Y así por estas causas como por ser el invierno muy frío, le hicieron que se vistiese y calzase y cubriese la cabeza. Y así le hicieron tomar 2 ropillas pardillas de paño muy grueso, y un bonete de lo mismo como media gorra. 34. Ya queda dicho también cómo empezó a cortarse los cabellos y las uñas. En su afán de parecerse en todo a Jesucristo, llegó no solo a perder el horror y aversión que la gente sentía por el pueblo judío, sino hasta a desear ser de la misma raza. En alguna sabrosa conversación sobre este punto tuvo eficacia para arrancar obstinadas prevenciones. Ya que su deseo era imposible, quiso vivir y morir en la misma tierra que Jesucristo. De aquí el afán de pasar a Tierra Santa, primero solo y después con sus compañeros, para fundar allí la compañía, de lo cual no desistió hasta ver la voluntad de Dios claramente opuesta a estos propósitos. 6 Salida de Manresa tuvo San Ignacio una compañía que no le dejó nunca en toda su vida, la persecución. Esta dulce amiga que el deseo río faltase jamás a él mismo ni a sus. 33 Ibid, N. 34. 34 Ibid, N. 34. Hijos, se le juntó ya en la ciudad de Manresa, y la causa u ocasión fueron los ejercicios espirituales que dio a aquellas señoras que ya conocemos. Juan Pascual, hijo de la principal de ellas, que era doña Inés, y testigo presencial de lo que pasó, lo cuenta cándidamente así: no faltaron envidiosos y maliciosos que públicamente contradijeron y murmuraron de estos santos ejercicios y del autor de ellos y de los que los practicaban, en particular de Juana Serra, en cuya casa estaba Ignacio recogido. Pero sobre todo se murmuraba de mi madre Inés Pascual, diciendo que ella era la inventora y fomentadora de estos alborotos y novedades, ya que había traído al autor de ellos a aquella ciudad y en ella le amparaba y sustentaba. Y fueron tan públicas estas murmuraciones y tan en detrimento de la honra del padre Ignacio y de otras honradas mujeres, y sobre todo de mi madre, que ésta se vio forzada a enviar a llamar a Tarragona a su hermano y tío mío, llamado Antonio Puyol, que estaba sirviendo al arzobispo. Vino él sin demora, y yo en su compañía, a la ciudad de Manresa, y lo primero que mi madre le dijo fue que ella se había encargado de amparar a un santo varón, que aunque forastero, era muy principal y noble, como claramente se veía en su trato y aspecto.
Contóle cómo le había encontrado y dónde, y cómo había unos 10 meses, poco más o menos, que le sustentaba en Manresa, en donde se ocupaba en obras de mucha caridad y devoción y limosnas. Por haber muchas y devoción y limosnas, pero que por haber muchas y desatinadas murmuraciones sobre él trata con él y con tanta frecuencia, así hombres como mujeres, cosas de la salvación del alma y camino del cielo, esparcidas por aquella ciudad por ser tan pequeña, y la gente maliciosa y grosera. Determinaba que él le condujese a su casa de Barcelona, en donde podría mejor valerle y ampararle, salva su honra, y que para este fin le había llamado. Trató mi tío lo dicho con el mismo padre Ignacio y quedó enamorado de ver por sus propios ojos el buen corazón y la perfección de aquella santa alma que robaba las de los que le trataban, y quedaron ambos muy amigos y concertados de dejar Manresa y venirse a vivir a Barcelona. Las solas persecuciones no hubieran conmovido el fuerte ánimo de Ignacio si no hubiese entendido que habían ya cesado las razones que le detuvieron en Manresa, y que había llegado la hora de ir a Jerusalén, que era todo su ideal. Según una memoria manuscrita de la casa de Amigand, Ignacio, después de su última enfermedad, tuvo un rapto de 3 horas, y en él el Señor le manifestó que era ya tiempo de emprender su viaje. Así lo comunicó él a doña Ángela. La autobiografía pone solo estas palabras: y veis llegando el tiempo que él tenía pensado para partirse para Jerusalén, y así al principio del año 23 se partió para Barcelona para embarcarse. 35. Volvamos ahora a la narración de Juan Pascual. Al día siguiente de haber llegado de Tarragona con mi tío, mi madre me llevó a pasear fuera de la ciudad. Ella me iba hablando de la santidad del padre Ignacio, que le tenía como un apóstol por sus extraordinarias virtudes, que pensaba llevarlo a su casa de Barcelona, y que para acompañarlo allá nos había llamado a mí y a mi tío de Tarragona, porque estaba convencida de que el Señor por sus oraciones haría mucho bien a nuestra casa, a sus intereses, a su alma y a la mía, y que por esto deseaba que yo le viese y conociese, que quería que lo tomase por padre y como a tal le respetase. Como el padre Ignacio andaba todo el día entre pobres, hospitales e iglesias, yo no había podido aún tratarle. Mientras ella me decía estas cosas y otras semejantes, los ojos se le llenaban de lágrimas de devoción y ternura, y así llegamos al puente de la ciudad. Y he ahí que entonces nos sale al paso Ignacio con una modestia, gravedad y compostura de ángel, vestido de peregrino, con unas alforjas al hombro, en donde traía pan y otras cosas recogidas de limosna para dar a los pobres, e iba rezando unas horas, y un grande rosario colgaba de su cuello. Cuando él vio a mi madre que le llamaba, vino a nosotros con un rostro muy alegre, y después que nos dijo algunas cosas de devoción, mi madre le preguntó si iría gustoso a vivir a la casa de 35. Autobiografía, N. 34-35. Barcelona, en donde podría entregarse a sus ejercicios y hacer las obras de caridad que le pluguiese. Él dijo que sí, de muy buena gana, primero porque así lo quería Dios nuestro Señor, y luego por ella, porque le tenía tanta obligación como si fuese su madre, y añadió que ya tenían convenido el viaje con su hermano de ella, Mosén Pujol. 36. Oh, ¿quién hubiese podido seguir a Ignacio en la última visita de despedida que haría sin duda a aquellas iglesias de Manresa, a aquellas ermitas, a aquellas cruces, a aquella cueva sobre todo? De esto solo sabemos algo que escribiremos aquí. Aquel jovencito Gabriel Perpiñá que en Montserrat encontramos sirviendo de monaguillo a Mosén Juan Guiot, cuenta que, subiendo un día Ignacio al monasterio y entendiendo que ambos, Juan Guiot y Perpiñá, iban a Roma para ciertos negocios, convinieron en partirse juntos y se embarcaron en la misma nave 37. Por donde se ve que Ignacio no quiso salir de Manresa sin subir a Montserrat a pedir la bendición a la Virgen Santísima, dulce peregrinación, que sin duda debió repetir varias veces durante aquellos 10 meses de su estancia en Manresa. Así como dejó Ignacio colgadas ante el altar de Montserrat las armas de la milicia temporal cuando iba a tomar las armas espirituales de la penitencia, así ahora, al dejar las armas de peregrino penitente, porque sabe ya cuál es la voluntad de Dios en la disposición de su vida, quiere colgarlas también, como humilde ofrenda, en el altar de Viladordis. Efectivamente, antes de partirse de Manresa hizo su última visita a la Virgen, y en tierno recuerdo de las dulces horas pasadas a sus pies, colgó ante su altar el cilicio y el ceñidor. Allí estuvieron por largo tiempo estas reliquias. El cilicio dícese haberlo tomado años después un hijo de San Ignacio.
Un testigo dice que estaba tejido de estopa de cáñamo, lo cual podría ser indicio de que lo que dejó Ignacio en Viladordis era el saco de penitente. Produce, sin embargo, 36 procesos de canonización, false. 343 y sí. 37 procesos de canonización, false. 343 y sí. Alguna confusión el decirnos Juan Pascual que en su casa tenían un saco de las mismas condiciones. La antigua compañía tenía realmente y estimaba en gran manera las reliquias de este saco. El P. Rivadeneira dio un pedazo de él al Colegio de Bruselas. El beato Carlos Espinola 13 días antes de su martirio, escribe desde la cárcel de Omura, Japón, el 28 de agosto de 1622, a otro mártir, el P. Francisco Pacheco, que era su provincial, enviándole 2 relicarios, uno, con un pedazo del saco de San Ignacio, y el otro, con reliquias de San Luis Gonzaga. El ceñidor pasó a las Mércelas, casa solariega situada cerca de la IGL.SIA de Viladordis, sobre la cual ejercía cierto patronato y custodiaba sus llaves. La tradición de la familia nos dice que San Ignacio se lo dejó en prenda de gratitud por la limosna que muchas veces allí había recibido. Lo cierto es que aquella dichosa familia conserva con gran veneración un pedazo de cuerda de espadaña colocado en el pedestal de una estatua de plata de San Leñado, y queda desheredado por testamento cualquiera que deje salir de la casa aquella reliquia del santo. Debió también ser muy tierna la despedida de aquellas buenas familias manresanas tan estimadas de Ignacio por las buenas obras que de ellas había recibido y por el espíritu de cristiana perfección con que vivían. Solo de la familia de Amigand nos queda memoria concreta. Llegada la hora de salir hacia Barcelona, dice la relación antes citada, despidióse de toda la familia. La señora Ángela Amigand le disuadía, pero el santo contestó que aquella era la voluntad de Dios. Entonces la señora Ángela, el señor Andrés de Amigand y María, su esposa, y toda la familia, de rodillas, comenzaron a llorar dulcemente por la partida del santo. Querían todos besarle los pies, pero el santo no lo permitió, aunque se lo pedían juntas las manos. Entonces le dieron mucha limosna, poniendo en sus manos gran cantidad de dinero, ofreciéndole la casa y cuanto tenían en ella, pero el santo no quiso aceptar aquellos ofrecimientos, y solo tomó unos mendrugos de pan, porque quería andar como pobre pidiendo limosna por amor de Dios. Díjoles, sin embargo, que siempre se acordaría de su tan grande caridad que no sabía cómo recompensarla. Salió Ignacio de Manresa por el camino real de Barcelona, que era el mismo de Viladordis que tantas veces había seguido en espiritual peregrinación. Mucha gente de Manresa le acompañó hasta el puente de Vilomara, en donde acaba el término de Manresa y empieza el de Rocafort. Aquí despidióse de todos señalando el cielo con una mano y poniendo la otra sobre el corazón, en señal de gratitud y perpetuo recuerdo hasta que se encontrasen en el cielo. Y volviéndose emprendió el camino de Barcelona, regresando aquellos buenos amigos desconsolados a la ciudad que para siempre había de llevar el nombre de Ignaciana. Conservó Ignacio siempre buen recuerdo de aquella ciudad que nadie sino él sabe lo que significa en su vida de santidad, y aun en su obra, la Compañía de Jesús. 2 bellísimos nombres daba años después San Ignacio a aquel tiempo de Manresa. Unas veces le llamaba su iglesia primitiva, significando la gracia copiosa que allí recibió. Otras veces le apellidaba su noviciado, añadiendo que él era como un niño a quien Dios iba punto por punto enseñando. Cuando más tarde organizó la compañía, dejó estampado en ella el ejemplo de Manresa. Ordenó que los novicios practicasen 6 pruebas que son, hacer los ejercicios espirituales, servir a los enfermos en el hospital, peregrinar a pie pidiendo limosna, enseñar la doctrina cristiana, y los que son sacerdotes, ocuparse por algún tiempo en confesar y predicar. Todo ello son reflejos de los grandes esplendores de Manresa. Pero, sobre todo, queda bien demostrado en este capítulo que la misma compañía es hija espiritual de Manresa. Ni esta ciudad tiene gloria más grande, ni Cataluña tiene muchas que puedan comparársele. Todos los jesuitas, lo mismo que su padre San Ignacio, miran a Manresa como a su patria espiritual. Capítulo 4. Peregrinación a Tierra Santa. Febrero de 1523, marzo de 1524, primer viaje a Barcelona. El camino real de Manresa a Barcelona terminaba en el portal nuevo de esta ciudad, que exactamente corresponde al lugar que en el Salón de San Juan ocupa hoy el Arco del Triunfo.
Por él entró San Ignacio, enfilando sin duda por las calles de Corders y Carders, deteniéndose en la capilla de Marcús, en la cual, como en Manresa, se venera la Virgen de la Guía, y luego revolvería por la plaza de la Lana y la Boria hasta la calle de Febrés, hoy de San Ignacio, en donde tenía su casa Inés Pascual. Era esta casa pequeña y humilde, y toda ella llegó a ser reliquia de San Ignacio. No hay mesa, dice Juan Pascual, ni cama, ni ladrillo, ni tabla en mi casa, que no sea reliquia suya, pues estuvo tocando a todo, comiendo y durmiendo en ella siempre. Era particular recuerdo de San Ignacio una rejilla que tenía una de las puertas cie la calle por donde daba limosna a los pobres, la alcoba del primer piso, en donde estuvo durante todo un mes enfermo de gravedad, y un cuarto del piso segundo, en donde puso su ordinaria habitación. La autobiografía dice que esta primera vez estuvo Ignacio en Barcelona poco más de 20 días. Sus ocupaciones fueron las mismas que en Manresa. Juan Pascual, que llegó a aquella ciudad pocos días después con su madre, dice que le hallaron contento y ocupado en las obras de caridad que acostumbraba practicar, en ayunos, oraciones, disciplinas, limosnas, visitar cárceles y hospitales, y era de manera que la puerta falsa de nuestra casa parecía puerta de iglesia o de hospital, porque siempre había pobres en ella. Uno de los grandes deseos que en Manresa tenía, como nos ha contado él mismo, era el de hallar personas con quienes pudiese hablar de cosas espirituales. Estando aún todavía en Barcelona antes que se embarcase, según su costumbre, buscaba todas las personas espirituales, aunque estuviesen en ermitas lejos de la ciudad, para tratar con ellas. Mas ni en Barcelona ni en Manresa, todo el tiempo que allí estuvo, pudo hallar personas que tanto le ayudasen como él deseaba. Solamente en Manresa aquella mujer, de que arriba está dicho, que le dijera que rogaba a Dios le apareciese Jesucristo, esta sola le parecía que entraba más en las cosas espirituales. 1. Las personas espirituales de que tenemos noticia que fueron tratadas por San Ignacio en Barcelona son la tornera de las Jerónimas, Sor Antonia Estrada, y una monja del coro del mismo monasterio llamada Brígida Vicent. Además frecuentaba, según parece, el monasterio de San Jerónimo del Valle de Hebrón con las ermitas que tenía esparcidas por la montaña de San Ginés de Horta, al estilo de Montserrat. Aquí se le acabó a San Ignacio el afán de buscar personas con quienes hablar de cosas espirituales. Y así, después de partido de Barcelona, dice la autobiografía, perdió totalmente esta ansia de buscar personas espirituales. 2. La peregrinación pretendía hacerla con toda perfección espiritual, siendo esta el afán que absorbía todos sus pensamientos. Oigámosle, aunque se le ofrecían algunas compañías, no quiso sino ir solo, que toda su cosa era tener a solo Dios por refugio. Y así un día, a unos que mucho le instaban porque no sabía lengua italiana ni latina, para que tomase una compañía, diciéndole cuánto le ayudaría, y loándosela mucho, él elijo que aunque fuese hijo o hermano del duque de Cardona, no iría en su compañía, porque él deseaba tener 3 virtudes, caridad, y fe, y esperanza, y llevando un compañero, cuando tuviese hambre, esperaría de él, y cuando cayese, que le ayudaría a levantar, y así también se confiara de él y le tendría afición por estos. 1. Autobiografía, n. 37. 2. Ibid, n. 37. Respetos, y que esta confianza y afición y esperanza la quería tener en solo Dios. Y esto que decía de esta manera, lo sentía así en su corazón. Y con estos pensamientos él tenía deseos de embarcarse, no solamente solo, mas sin ninguna provisión. Y empezando a negociar la embarcación, alcanzó del maestro de la nave que le llevase de balde, pues que no tenía dineros, mas con tal condición, que había de meter en la nave algún bizcocho para mantenerse, y que de otra manera, de ningún modo le recibirían, el cual bizcocho queriendo negociar, le vinieron grandes escrúpulos, esta es la esperanza y la fe que tú tenías en Dios, que no te faltaría, etc. Y esto con tanta eficacia que le daba gran trabajo. Y al fin, no sabiendo qué hacerse, porque entre ambas partes veía razones probables, se determinó de ponerse en manos de su confesor, y así le declaró cuánto deseaba seguir la perfección, y lo que más fuese gloria de Dios y las causas que le hacían dudar si debía llevar mantenimiento. El confesor se resolvió que pidiese lo necesario y que lo llevase consigo, y pidiéndolo a una señora, ella le demandó para dónde se quería embarcar. Él estuvo dudando un poco si se lo diría, y al fin no se atrevió a decirle más, sino que venía a Italia y a Roma.
Y ella, como espantada, dijo: «¿A Roma queréis ir? Pues los que van allá no sé cómo vienen», queriendo decir que se aprovechaban en Roma poco de cosas de espíritu. Y la causa por que él no osó decir que iba a Jerusalén fue por temor de la vanagloria, el cual temor tanto le afligía, que no osaba decir de qué tierra ni de qué casa era. Al fin, habido el bizcocho, se embarcó, mas hallándose en la playa con 5 o 6 blancas, 3 de las que le habían dado pidiendo por las puertas porque de esta manera solía vivir, las dejó en un banco que halló allí junto a la playa. 4. Oh, espíritu real e imperial el de San Ignacio. Habrás visto hombre más deshecho de sí mismo y de todas las cosas y personas del mundo, y más puesto en Dios por fe, esperanza y caridad purísima. Mientras creemos o esperamos o 3 era una moneda que vendría a valer unos 2 céntimos de peseta. 4. Autobiografía, N. 35-36. Amamos alguna cosa criada, estamos aún sub elementis mundi, como dice San Pablo, bajo el dominio de las cosas del mundo. La libertad perfecta de los hijos de Dios, solo la tiene quien lo ha puesto todo en Dios. Scio qui credeti et certus sum quia potens est deposititi incum servare, sé bien quién he fiado mi vida y estoy cierto que es poderoso para responder de mi confianza. Nada más nos dice la autobiografía, pero de los testimonios de contemporáneos podemos deducir algunas otras particularidades. Sor Estefanía de Rocaberti, carmelita descalza del convento de Barcelona, nos cuenta en los procesos quién fue la señora que pagó a San Ignacio las provisiones para su viaje, y el modo como se movió a usar con el de esta caridad. Eleonor Cepilla dice: señora noble de esta ciudad y de gran fe, bisabuela mía, públicamente manifestaba y contaba las maravillas de dicho padre Ignacio, por haberlo conocido y tratado. Particularmente un día, cuando el padre Ignacio quiso embarcarse para ir a Tierra Santa, pasó por la calle ancha de la presente ciudad, en donde la dicha mi bisabuela tenía su casa. Dice que iba entrando por las puertas de dicha calle pidiendo limosna. Al entrar en su casa mirólo mucho fijamente, y aunque andaba vestido de saco y descalzo, en forma de penitente, cuando le hubo mirado, le pareció ser persona bien nacida, conforme a la buena cara que tenía, y la piel de las manos regaladas. Viendo esto, de pura compasión de ver así a un hombre que le parecía bien nacido, de noble sangre y buen aire, comenzó a reprenderle diciendo: «Usted debe de ser un gran pícaro, que así se anda por el mundo. Mucho mejor sería que volviese a la casa de sus padres, de la cual por ventura habrá huido para andar vagabundo por esos mundos como un perdido». Oída esta reprensión, recibióla Ignacio con mucha paciencia, y con grande humildad contestó que le daba las gracias por las advertencias que le hacía, confesándole que decía muy bien, porque él era un perdido y gran pecador. Con esta respuesta y con la humildad con que la dio, sintió mi bisabuela un espiritual movimiento interior de tanta devoción al padre Ignacio, que le dio limosna y provisión de pan, vino y otras cosas que para su sustento debía llevar al bajel en que había de embarcarse. Quedóle siempre muy aficionada y devota, y desde aquel punto le tuvo por santo, de modo que, al contar esto, se le caían las lágrimas, y siempre decía: «Creedme, hijas mías, que este hombre será santo en el cielo y en la tierra, según el buen principio que tiene». 5. En el mismo embarcarse palpóse la dulce providencia de Dios, de quien fiaba Ignacio todas sus cosas. He aquí lo que cuenta el P. Gabriel Álvarez, sacado de testigos presenciales: 2 embarcaciones había entonces que iban a Italia, la una era un bergantín armado, la otra una nave que está reparándose. Nuestro padre quería tomar el primero porque costaba menos y tal vez también porque en él no iba tanta gente, pero el Señor estórbeselo por este camino, que manifiesta ser cosa suya. Estaba el Santo Padre oyendo un sermón en la iglesia de San Justo, sentado en las gradas del altar entre los niños para más humillarse y esconderse, pero descubrióle el Señor con un resplandor maravilloso que le salía del rostro. Si lo vieron muchos o no, lo ignoramos, pero es cierto que por lo menos lo vio una, que era Isabel Roser, dama noble y principal y muy conocida en Barcelona y en toda Cataluña. Estando esta señora oyendo el sermón y viendo resplandecer el rostro de Ignacio, sintió dentro de sí como una voz que le decía: «Llámale, llámale». Por entonces, atendiendo al tiempo y al lugar, disimuló. Pero concluido el sermón, llega a su casa y da cuenta de ello a su marido, que también era persona principal. Determinan los dos buscarle y quiso Dios que pronto le hallasen.
Convídanlo a comer, y de sobremesa le dicen que ha de pagar el escote, diciéndoles alguna cosa de nuestro Señor. El huésped agradecido, que no necesitaba espuela para esta carrera, ya que él era quien buscaba ocasiones para hablar de Dios, ahora que tan buena se uno ofrecía, habló de manera, con tal eficacia y espíritu, que dejó pasmados a los que le oían, y muy aficionados y devotos a su persona. Y atendiendo que estaba a punto de embarcarse en el bergantín ya dicho. 5 procesos Fol. 290. Tanto por parecerles peligrosa armella embarcación, como porque en la otra nave salía para Italia un obispo pariente de aquel señor, persuadieron a Ignacio que, dejando el bergantín, saliese en la otra nave. Vino en ello Ignacio y sacó del bergantín algunos libros que había ya metido. Sauno el bergantín, y a la vista misma de Barcelona perdióse. Así el Señor libró a nuestro Padre por medio de Isabel Roser, y ella le quedó tan aficionada y devota todos los días de su vida, como se puede ver por lo que escriben el P. Rivadeneira y el P. Juan Mafeo, y de lo que diremos después. 6. Esta confianza puesta en solo Dios y no en ninguna criatura quiso San Ignacio dejarla en dote y herencia a su compañía. Así lo enseña al que pide entrar en ella, en el primer capítulo del examen que le presenta, para que sepa cuál ha de ser su espíritu. Por todo cuanto trabaje en esta religión, misas, predicación, enseñanza y cualquier otro ministerio, sepa que no ha de recibir compensación alguna, de nadie, sino de solo Dios, en cuyo obsequio puramente ha de hacer todas las cosas. 7. Con el mismo fin envía a peregrinar sin dinero alguno, porque, dice, dejada toda esperanza, que podría poner en el dinero y otras cosas criadas, la ponga en su Criador y Señor enteramente, con fe verdadera y fervoroso amor. 8. 2. Viaje a Italia y Jerusalén no nos consta cierto el día en que Ignacio se embarcó, pero debió de ser hacia el día de San José. Tuvieron viento tan recio en popa, dice la autobiografía, que llegaron desde Barcelona a Gaeta en 5 días con sus noches, aun con harto temor de todos por la mucha tempestad. Gabriel Perpiñá entró en la nave como paje de un comendador de San Juan de Jerusalén, y da testimonio de, que veía al padre Ignacio en continua oración, unas veces sobre cubierta, otras veces abajo. 6. Historia de la provincia de Aragón, cap. IX. 7. Examen, cap. IN. 3. 8. Y vid, cap. IV. N. 12. Por los rincones más bajos y solitarios. Nunca vio que cenase en todo el camino, sino que comía solo una vez al día, y la comida se la daba el comendador de San Juan, el cual, viéndole tan pobremente vestido y tan dado a la oración, le convidó por amor de Dios a su mesa durante todo el viaje. 9. De Gaeta, Ignacio pasó a Roma. Por toda aquella tierra, dice, se temían de pestilencia, mas él, como desembarcó, comenzó a caminar para Roma. De aquellos que venían en la nave, se le juntaron en compañía de una madre con una hija que traía en hábito de muchacho, y otro mozo. Estos le seguían porque también mendigaban. Llegados a una casería hallaron un grande fuego, y muchos soldados a él, los cuales les dieron de comer, y les daban mucho vino, invitándolos de manera que parecía que tuviesen intento de calentarles. Después los apartaron, y comiendo la madre y la hija en una cámara, y el peregrino con el mozo en un establo. Mas cuando vino la medianoche, oyó que allá arriba se daban grandes gritos, y levantándose para ver lo que era, halló la madre y la hija abajo en el patio muy llorosas, lamentándose. Faltan 4 palabras. A él le vino con esto un ímpetu tan grande que empezó a gritar, diciendo, esto se ha de sufrir. Y semejantes quejas, las cuales decía con tanta eficacia que quedaron espantados todos los de la casa, sin que ninguno le hiciese mal ninguno. El mozo ya había huido, y todos 3 empezaron a caminar así de noche. 10. Este mozo parece haber sido el Gabriel Perpiñá, quien, en este caso, habría ido con su madre y hermana. Esto decimos porque él, en los procesos, cuenta un caso semejante, añadiendo que, estando él muy espantado, Ignacio les animaba, diciéndole, no temas, Gabriel, sepas que Dios está con nosotros y nos ayudará. Y 9 procesos de canonización, Fol. 378. 10. Autobiografía, N. 38. Defenderá. Luego dice que vino el comendador con gente armada y a golpes de espada hizo huir a aquellos malhechores. Como era tiempo de peste, las ciudades estaban acordonadas y era difícil vivir sin poder pedir limosna.
La autobiografía narra el siguiente caso: llegados a una ciudad que estaba cerca, la hallaron cerrada, y no pudiendo entrar, pasaron todos tres aquella noche en una iglesia que allí estaba, llovida. A la mañana no les quisieron abrir la ciudad, y por de fuera no hallaban limosna, aunque fueron a un castillo que parecía cerca de allí, en el cual el peregrino se halló flaco, así del trabajo del mar como de lo demás, etc. Y no pudiendo más caminar, se quedó allí. Y la madre y la hija se fueron hacia Roma. Aquel día salieron de la ciudad mucha gente, y sabiendo que venía allí la señora de la tierra, se le puso delante, diciéndole que de sola flaqueza estaba enfermo, que le pedía dejase entrar en la ciudad para buscar algún remedio. Ella lo concedió fácilmente, y empezando a mendigar por la ciudad, halló muchos cuatrines, y rehaciéndose allí 2 días, tornó a proseguir su camino, y llegó a Roma el domingo de Ramos, 11. Este día fue el 29 de marzo de 1523. En Roma pasó Ignacio devotamente las fiestas de Semana Santa y Pascua de Resurrección, tratando entre tanto del viaje a Tierra Santa, que en todo caso debía empezar en Venecia. Todos los que le hablaban, dice él, sabiendo que no llevaba dineros para Jerusalén, lo empezaron a disuadir la ida, afirmándole con muchas razones que era imposible hallar pasaje sin dineros. Mas él tenía una grande certidumbre en su alma, que no podía dudar sino que había de hallar modo para ir a Jerusalén. Y habiendo tomado la bendición del Papa Adriano IV, después se partió para Venecia 8 días o 9 después de Pascua de Resurrección. Llevaba todavía 6 o 7 ducados, los cuales le habían dado para el pasaje de Venecia a Jerusalén, y él los había tomado, vencido algo de los temores que le ponían de no. 11 Autobiografía, n. 39. Pasar de otra manera. Mas 2 días después de ser salido de Roma empezó a conocer que aquello había sido la desconfianza que había tenido, y le pesó mucho de haber tomado los ducados, y pensaba si sería bueno dejarlos. Mas al fin se determinó a gastarlos largamente en los que se ofrecían, que ordinariamente eran pobres. E hízolo de manera que cuando después llegó a Venecia, no llevaba más que algunos cuatrines que aquella noche le fueron necesarios. Todavía por este camino hasta Venecia, por las guardas que eran de pestilencia, dormía por los pórticos, y alguna vez le acontecieren levantándose a la mañana, topar con un hombre, el cual en viendo que le vio, con grande espanto se puso a huir, porque parece que le debió de ver muy descolorido. Caminando así, llegó a Choza y con algunos compañeros que se le habían adjuntado, supo que no les dejarían entrar en Venecia, y los compañeros determinaron ir a Padua para tomar allí cédula de sanidad, y así partió él con ellos. Mas no pudo caminar tanto, porque caminaban muy recio, dejándole, casi noche, en un grande campo, en el cual estando, le apareció Cristo de la manera que le solía aparecer, como arriba hemos dicho, y lo confortó mucho. Y con esta consolación, el otro día, a la mañana, sin contrahacer cédula, como creo habían hecho sus campaneros, llega a la puerta de Padua, y entra, sin que los guardas le demandasen natía, y lo mismo le acaeció a la salida, de lo cual se espantaron mucho sus compañeros que venían a tomar cédula para ir a B, y con acento agudo necia, de la cual él no se curó. Y llegados a Venecia vinieron los guardas a la barca para examinar a todos, uno por uno, que hartos había en ella, y a él solo dejaron. Manteníase en Venecia mendigando y dormía en la plaza de San Marcos, mas nunca quiso ir a casa del embajador del emperador, ni hacía diligencia espedal para buscar con qué pudiese pasar, y tenía una gran certidumbre en su alma, que Dios le había de dar modo para ir a Jerusalén, y ésta le confirmaba tanto, que ningunas razones y miedos que él le ponían, le podían hacer dudar.